Ramiro García de Dios, bona nit. Bona nit. Ramiro García de Dios es un jutge jubilado. ¿Ahora hace cuánto que se ha jubilado? El 3 de febrero del año 2018. Pero muchos años ejerciendo de juez. Desde 1987. Bastante. Y a usted le llaman el azote de la policía. Bueno, es una expresión no poco cariñosa, pero tampoco es despreciativa. Es más bien, bueno, de haber comprobado que hay jueces garantistas y que ejercemos o pretendemos ejercer una función de control sobre los pretendidos poderes autónomos que se atribuye a la policía. Un sistema, más que la policía, yo prefiero hablar del subsistema policial, sobre todo un subsistema policial que tiene prácticamente un hilo conductor con ningún tipo de ruptura con la dictadura de la policía. Y eso va creando una especie de sensación de poder autónomo para los cuales el juez de garantías, el juez que pretende controlar las llamadas extralimitaciones por otros llamados excesos, pero para un juez garantista los presuntos delitos que puede cometer un agente de policía en el ejercicio de su cargo, pues siempre es algo no precisamente bienvenido y que a mí me ha merecido ese cariñoso apodo de azote. Oiga, es que de hecho cuando usted se jubiló hubo policías que brindaron. Yo creo que incluso hubo una gran fiesta, no sé si en alguna de los saraos que hay en la Villa de Madrid, pero yo creo que hubo fiestas. Sobre todo hubo fiestas porque yo desde el año 2009 hasta que me jubilé en el 2018 desempeñé, aparte de la función de juez de instrucción, la función de juez de control del Centro de Internamiento de Inmigrantes de Madrid-Aluche. Y ahí yo entré en un espacio que llevaba desde el año 1986 sin ningún tipo de control. Era un auténtico islote sin derechos y, por lo tanto, el que allí apareciera un juez que efectivamente se tomó en serio su papel de juez de control y, por lo tanto, de garantizar los derechos de las personas internadas, por cierto, a través de una interpretación que hubo de hacerse, porque tampoco el sistema legislativo, cuando crea la figura del juez de control, nos deja mucho margen para poder controlar efectivamente. Por ejemplo, yo me planteé y hablé con compañeros y compañeras mías cerrar el CIE y efectivamente no tenía atribuciones legales para cerrarlo, si no lo hubiera cerrado. ¿Por qué no es habitual que los jueces critiquen a la policía en España? Desgraciadamente el subsistema policial, por causas que yo creo que todo el mundo puede entender, ha tenido una gran conexión con el aparato judicial penal, sobre todo con los jueces de instrucción. Algunos compañeros míos, no voy a nombrar a nadie porque además lo tienen escrito y no quiero dedicarme a hacer citas, hablaban utilizando el término siguiente: la fuerte relación promiscua entre la judicatura penal y el subsistema policial. Claro, yo creo que ese término promiscuo es altamente expresivo de lo que significa. Sí, sí. Estábamos escuchando a Paula. Paula ha estado 9 días en prisión y es una de las personas detenidas que ha salido, pues justamente hoy hemos podido escuchar lo que decía. Comentaba que la prisión, o sea, que se está utilizando la prisión para asustar a los manifestantes. ¿Está de acuerdo usted? No, vamos, yo no conozco el caso concreto y por lo tanto voy a decir en general, porque no conozco el caso concreto. Se está utilizando la prisión provisional no solo para amedrentar, sino también a modo de escarmiento y, sobre todo, por un efecto que es todavía, aunque opera más a largo plazo, que es el efecto desaliento. El efecto desaliento está muy estudiado, no hace falta que te manden a prisión. Si te mandan a prisión, el efecto desaliento se incrementa, porque, claro, no todo el mundo en sus luchas por los derechos asume o está dispuesto a la prisión. La prisión es muy dura. Yo estuve en prisión un mes en los tiempos de la dictadura
Y bueno, pues estuve un mes nada más. Pero claro, si estoy a lo mejor 1 año, 2 años, ya no digamos, si me llegan a condenar a 13 años, pues no le quiero decir la dureza de lo que supone la prisión. Yo he visto además, como juez de control del centro de internamiento, la dureza que supone estar 60 días como máximo. Lo que sufre la gente que no ha cometido ningún tipo de delito, simplemente llegan en unas pateras, los cogen y los mandan a los centros de internamiento después de haberse jugado la vida. Bueno, si lo pasamos a una ciudadana o a un ciudadano, a una joven que lucha por unos derechos y en una manifestación, bien por correr menos o bien por no hacer nada, porque esa es otra de lo que pasa. Yo, claro, en mi gran número de años he tenido multitud de atestados policiales que acabaron con personas detenidas 3 días en comisaría, 1 día en el juzgado y archivados prácticamente al día siguiente. Es decir, donde no había nada. ¿Por qué? Porque esa autonomía del Poder Judicial para la construcción de los atestados les permite una construcción, sobre todo por la técnica de, si usted coge un atestado y comparecen 4, los 4 que firman dicen lo mismo y después en el subsistema o sistema de la justicia penal de instrucción, esa complacencia, esa especie de compadreo, utilicemos un lenguaje sencillo para que todo el mundo nos entienda, hace que el policía tenga una especie de fe en lo que dice. Ya no es simplemente la famosa presunción de veracidad, que además en derecho penal bajo ningún concepto un policía testigo puede tener esa presunción de veracidad, bajo ningún concepto en un Estado democrático. Sin embargo, lo que he dicho antes de esa relación estrecha, esa relación de compadreo, seamos claros, entre la justicia penal de los jueces de instrucción, y hablo mayoritariamente, porque efectivamente hay excepciones, ¿eh? Yo ya lo he dicho multitud de veces, la carrera judicial mayoritariamente es conservadora, hay un sector minoritario progresista, pero atención, hay también un sector minoritario neofascista o autoritario. Yo voy a poner el último ejemplo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, señor Asunción, en su crítica tanto a la exhumación del genocida como a la ley de memoria histórica. Bueno, si usted lee lo que ha dicho, verá que ahí late un presidente de un Tribunal Superior de Justicia, no solo autoritario, sino neofascista o franquista. Oiga, esto que cuenta da mucho miedo, ¿eh? Lo que cuento es para estar preocupados por la deriva autoritaria que viene y la que va a venir. ¿Por qué? Pues porque están habiendo luchas serias, luchas pacíficas. Lo que más preocupa al sistema son las luchas pacíficas. El sistema está encantado si hay violencia, porque con todo el aparato ultrarrepresivo que tiene, puede sofocar esas violencias y además cargarse de razones. Lo que tiene pánico es a la protesta pacífica, a la protesta masiva pacífica constante y continuada. Ahí es donde saben que al final pierden. Porque esta no la pueden frenar. Esa es mi opinión. Claro. Pablo decía también o hablaba de pruebas manipuladas. ¿Es posible que la policía manipule pruebas para encausar a alguien? Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. ¿Y esto los jueces lo saben cuando ocurre? El problema es la dificultad muchas veces para llegar a la conclusión de que la prueba es manipulada. Y pongo un ejemplo. Si traen al juzgado de instrucción a la persona detenida y dentro del atestado viene una bolsita con un pedrusco, yo no sé si el pedrusco efectivamente lo portaba esa persona, porque el pedrusco se lo pueden colocar como que lo llevaba esa persona. La persona a mí me dice que no llevaba, que esa persona estaba, que lo único es que no corrió lo suficiente y que resulta que le ha aparecido un pedrusco. ¿Qué pasa? Que fíjese lo que dije antes, va a haber la versión de esa sola persona y sin embargo 3 o 4 que firman el atestado con lo del pedrusco. Si tú no tienes una sana y prudente desconfianza frente al aparato policial, ¿qué es lo que cuela? La versión de los policías.
Así de sencillo, yo no voy a engañar a nadie. Y no hay jueces que tengan, ¿cómo lo ha dicho esto usted? Aparte de usted que es el azote de la policía, y ahora entiendo por qué, no suele ocurrir, no suele ser habitual que el juez desconfíe de la policía. Exactamente, por todo lo que dije Sí. antes, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya jueces que, como yo, han tenido una función de garantía y, por lo tanto, de control, de verificar la verdad o el acto falsario que puede contenerse en un atestado policial. Si un periodista estudiase los atestados policiales que a lo largo de mi vida he tenido, tanto en Bilbao como en Madrid, verán el lenguaje que utilizan no solo para sobredimensionar, sino para colocar a una persona que a lo mejor no ha hecho nada más que correr, atribuirle, por ejemplo, desórdenes públicos, etcétera, ¿no? Muchas veces con frases absolutamente valorativas, es decir, sin ser capaces de relatar un hecho concreto, ¿no? Por ejemplo, se enfrentó a nosotros de modo agresivo. Y claro, tú tienes al policía después, ¿me podría decir en qué consistió? Y va, tautológico, en modo agresivo, señoría. Oiga, dígame hechos concretos. Eso les molesta, porque ahí pueden fallar, porque yo cuando ya tomo declaración a los policías, yo les tomo declaración por separado, con lo cual ya no se me pueden comunicar. Y ahí eso le tienen pánico. Ya. Y te llega, alguno se atreve a decir, ¿qué pasa, señoría? ¿Que se atreve usted a desconfiar? O sea, así es, desgraciadamente. Pero es que usted lo dice con una normalidad que, Yo lo digo, sinceramente, yo lo digo porque soy me preocupa mucho. Yo lo digo porque soy consciente en lo que he trabajado, soy consciente en que tengo el deber de que la ciudadanía sepa también lo que es un subsistema policial autoritario, porque esto no quiere decir que, claro, que toda la policía, porque la policía científica no tiene nada que ver con esto, las policías que se dedican a investigación criminal tampoco. Aquí el tema fuerte está en los llamados cuerpos de antidisturbios, sean los que sean, ¿eh? Sean los belchas de la Archancha Vasca, sean las brigadas móviles de los Mossos de Escuadra, sean las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de la Policía o las especiales de la Guardia Civil, o incluso algunas extrañas y pintorescas creadas en Madrid por el gobierno de la derecha de la Policía Municipal. ¿Qué le parece las actuaciones de los Mossos y de la Policía Nacional durante estos altercados? Bueno, una ventaja de la jubilación es que me ha permitido ver cantidad de vídeos, y no solo de televisiones del Estado español, sino vídeos a través de otras televisiones. Y yo he visto, efectivamente, actos presuntamente delictivos. ¿Y qué tipo de delitos? Primero, de presuntas lesiones y, sobre todo, de presuntos delitos contra la integridad moral de las personas. Es decir, no hay derecho a agarrar a una persona que está sentada, patearla, pegarle. Eso es más que una agresividad de tipo de fuerza, es más bien humillar, es querer destrozar. O sea, Ferrajoli, en su libro sobre el manifiesto sobre la igualdad, en el capítulo 7, habla de sadismo legislativo, de sadismo gubernativo, y ya hay estudiosos que están hablando ya del sadismo jurisdiccional. Dentro del gubernativo va el policial. Ya. Esto está en la doctrina, el libro por eso lo nombro, porque si alguien se extraña, porque claro, cuando se habla de sadismo no se quiere decir que la persona sea un sádico comprobado o un psicopatón, no, eso no lo sabemos, pero que actos que evidencian un comportamiento sádico y sobre todo denigrante para la integridad moral, para la dignidad, para ser claros, para que las personas lo entiendan bien, ya no es solo el acto lesivo de golpear en la cabeza o de disparar bolas de esas de goma o pelotas de goma, no, es esos ataques absolutamente, digamos que lo que persiguen es no solo generar miedo, por supuesto, sino mostrar la cara, diremos, del poder violento. Señor García. Eso es así. García de Dios, ¿usted coincidió con el ministro en funciones Grande Marlaska en el País Vasco como jueces de instrucción? Coincidimos los dos. Yo estaba en el juzgado de instrucción número 9. Coincidimos prácticamente
5 años y medio, cerca de 6 años. Lo conozco bastante bien porque éramos nada más que 10 jueces de instrucción. Y así como en Madrid, en la Plaza de Castilla, éramos 50 y tantos, pues en cambio en Bilbao tuve mucha relación. Y tuve la ocasión de comprobar qué tipo de juez era, lo mismo que ya no en Madrid, porque yo el tiempo que coincidí en Madrid con él, pues prácticamente ni nos hablábamos, pero en Bilbao sí, y bueno, ¿Ha comparado la situación en Cataluña con la que hubo en el País Vasco? Eso es, en fin, que quien me escuche no vea nada. Vamos a ver cómo. Eso es de una intensa o acusada miseria moral e intelectual. Yo he vivido en el País Vasco 8 años y medio y he visto lo que he visto. ¿Qué pasa? Que el señor Grande Marlaska ha contado el número de contenedores, ha contado el número de piedras, ha contado el número de incendios. En el País Vasco, por ejemplo, se quemaban autobuses, se quemaban sedes de partidos políticos, se quemaban oficinas bancarias, etcétera. Y la lucha, claro, él, después de ver lo torpe de sus primeras declaraciones, intentó hacer un cambio diciendo que no quería referirse con eso en la comparación con la lucha armada de la organización terrorista ETA, ¿no? Bien, yo aquí no voy a decir una cosa que es la siguiente. En el País Vasco, en las luchas obreras, bien de la siderurgia, bien del naval, hubo episodios que, comparados con los que yo he visto en Barcelona, los de Barcelona eran juegos de indios y comanches, vamos. ¿Qué tipo de juez era Grande Marlaska? Que no me lo ha dicho. Un juez... No se me vaya tan lejos, y cada vez se va más lejos. Se va apartando. Un juez antigarantista, un juez autoritario, un juez... Fíjese, relacionando con lo primero, un juez con una mentalidad policial. Esa mentalidad policial, cuando después él se va de juez de instrucción central a la Audiencia Nacional, lo hace tan bien en la colaboración, en la complacencia con el subsistema policial, que le dan medallas por todas las esquinas. Y eso le sirve para un ascenso meteórico dentro de la carrera judicial, que a su vez tiene una conexión muy fuerte con ser un juez muy querido por el subsistema policial y también por las organizaciones de víctimas de terrorismo. Esto hace que un juez mediocre, un juez autoritario, haya podido llegar a ser nombrado ministro. No me extraña que luego en Madrid no se hablaran, ¿eh? Yo ya lo he dicho. ¿Y de Carlos Lesmes? Bueno, Carlos Lesmes es el prototipo del príncipe del siglo XVI, ¿no? Es el típico, lo que llamamos en la carrera judicial, el juezón, ¿eh? ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que es un hombre al servicio del Estado. Y no, aquí no quiero decir que él sea una persona que en todas las actuaciones sea un prevaricador. Lo que sí quiero decir es que en multitud de actuaciones los criterios de mérito y capacidad, por ejemplo, para los nombramientos, los ignora totalmente y opera al servicio de los partidos, porque el Consejo General del Poder Judicial está dominado y controlado por lo que en la teoría tanto Ferrajoli como otros autores denominan el sistema partitocrático. Entonces, claro, tú estás al servicio de uno o de los dos partidos, hoy por ti, mañana por el otro, nos intercambiamos los cromos, etcétera. Y ahí Lesmes ha contribuido, es decir, si el Consejo General del Poder Judicial y el sistema de Poder Judicial dentro de la opinión pública ya tiene cotas altas de falta de credibilidad, Lesmes y este Consejo han contribuido a degradarlo todavía más. Bueno, ya me queda preguntarle por Marchena, no sé si le conoce. Bueno, Marchena es también el clásico jurista del príncipe, es decir... Hay unos cuantos de estos ya, ¿eh? Es capaz de, a cualquier letra, pues ponerle aparente música jurídica. Por ejemplo, yo, estudiando la sentencia del Procés, no es leer, la he estudiado a fondo.
Bueno, pues mire a la conclusión a la que llego en relación con lo que le dije antes. Es a la letra del OE, 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 a por ellos, ponerle música jurídica. Yo creo que con esto he dicho todo. Fidel. Andaban, Fidel, digas. Buenas noches. Primero una reflexión que quería compartir con usted. Me gustaría saber qué opina de que ciertas latitudes políticas ahora descubren la represión policial a raíz de según qué circunstancias, teniendo en cuenta que hay desde hace bastantes años trabajando entidades de forma muy modesta, como Iridia, como el Observatorio de los Derechos Penales, como los autores de un documental que le recomiendo, que es La cifra negra de la violencia institucional, como es la gente de Tanquem els CIES, de Cerremos los CIES. O sea, una reflexión sobre qué le parece que ahora ciertas latitudes políticas descubran o hablen de represión. Y una pregunta doble muy concreta, a raíz de su diagnóstico del sistema penal y penitenciario judicial. Una sobre los sindicatos, tanto de los sindicatos del sistema penitenciario como de los sindicatos policiales. ¿Cuál es su opinión respecto a la actitud que están teniendo los sindicatos, en teoría defensores de los trabajadores y de los derechos, en toda esta descripción que usted hace? Y segunda, ¿cuál sería la reforma legislativa y judicial que usted propondría para evitar este tipo de politización tan evidente del sistema judicial español? Era una, pero bueno, Fidel hace esto. Dice que hará una y hace tres. No, lo que pasa es que las preguntas, vamos a ver, empezando por el final, ¿qué propondría yo? En primer lugar, un sistema de acceso a la carrera judicial que impidiera, o que hiciera, mejor digo, vamos a quitar el verbo impedir, que hiciera posible que la carrera judicial no estuviera mayoritariamente formada por jueces o juezas con una procedencia social muy condicionante después para el ejercicio de la función judicial. Es decir, es imprescindible que en la carrera judicial no solo haya hombres y mujeres, ya hay más mujeres que hombres, sino que esos hombres y mujeres tengan mayoritariamente una procedencia, diríamos, por utilizar un término que también engloba al término clásico referido a procedencia de origen de clase trabajadora, de clases populares. Y a su vez con un sistema de formación que evitara que la formación sea la del loro cantando temas. Es decir, yo, por ejemplo, me inclinaría por el sistema holandés, que es un sistema en el que para acceder entras a la escuela judicial con un sistema de test de cultura jurídica, de cultura general, de sociología, etcétera, y después en la escuela judicial es donde te forman para el ejercicio de la función jurisdiccional durante varios años, no durante un año, no me acuerdo de memoria si son 3 o 4. Bueno, esto sobre la pregunta sobre la modificación. Después añadiría otra cuestión, que es que dado este sistema de acceso, y por lo tanto conformado un cuerpo judicial con estas características plurales, muy abiertas, sí propondría que la mayoría de los jueces y juezas que compusieran el Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos una parte entre jueces, pero otra parte también entre ciudadanía. No me atrevo ahora a definir cómo sería el modo de elección entre la ciudadanía. Bueno, hay otra pregunta que es sobre los sindicatos. Yo de los sindicatos de prisiones, la verdad no tengo, no puedo, la pregunta que no tengo capacidad de, porque no he conocido. No. Los sindicatos policiales. Los sindicatos policiales, en primer lugar, yo siempre he desterrado la palabra sindicato y prefiero hablar de cofradías policiales. Es decir, yo entiendo que un sindicato es trabajadores que luchan frente al patrono, que luchan frente a un Estado que en un momento dado, pues eso, degrada el sistema de asistencia social, etcétera. Por lo tanto, por favor, que no me digan a mí que se puede hablar de sindicatos. Pero bueno, existen nominalmente los llamados sindicatos. Si la carrera judicial es corporativa, los sindicatos son ultracorporativos.
Eso quiere decir que, bueno, que atacan sistemáticamente cualquier crítica, pero a extremos. Por ejemplo, en Madrid acaban de archivar una causa, pero que han tenido a una concejala de Unidas Podemos, bueno, pues metida en un proceso penal por una mera crítica, que ni siquiera había dicho que los policías municipales hubieran golpeado al migrante mantero que corría, sino que decía que, bueno... Núria, et demanaré brevetat, sisplau, y a usted también, señor García de Dios, brevedad lo máximo posible. Absoluta. Buenas noches. Yo quería preguntarle, la sentencia del procés de sedición, ¿hasta qué punto limita los derechos de protesta? Por ejemplo, una persona que ahora quiere ir a frenar un desahucio, ¿tiene que tener en cuenta que la Guardia Civil o un fiscal la puede acusar de sedición? En mi opinión, vamos a ver, en mi opinión abre una vía peligrosísima para que ocurra que la Fiscalía, en virtud de un atestado de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos, de la Archancha, etcétera, pueda acusar de sedición. Ahora, yo creo que es tan brutal el tipo penal de la sedición por las penas que lleva, que yo creo que, salvo que ocurran episodios de violencia física contra los agentes, de violencia física contra la comisión judicial, etcétera, yo creo que no va a ser posible, salvo que, bueno, que aquí me pase yo de optimista, porque, como habrán podido ver antes, soy más bien pesimista sobre lo que viene. Señor Ramiro García de Dios, muchas gracias por haber estado esta noche en Preguntas Frecuentes.